Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hace un par de videos atrás había hablado sobre el libro de Dale Carnegie, Cómo hacer amigos e influir sobre las personas. Un libro que te da consejos para agradar a los demás, en definitiva. Cómo tenés que tratar con los demás para hacer una amistad, para caer bien. Básicamente eso es lo que te propone el libro. En ese video que había hecho antes, bueno, yo había dado una opinión en contra, si se quiere, en un punto que yo estaba en desacuerdo, porque lo que al menos a mí me sugiere el libro es que como que uno siempre tiene que tratar de agradar a los otros, siempre tiene que ser amable, y lo que te dice el libro es que, bueno, cuando vos sos amable con el otro vas a recibir amabilidad de la otra parte, y en ese punto sobre todo es donde yo no estoy de acuerdo. Primero, bueno, esa idea de que uno tiene que agradarle a todo el mundo, por ahí no estoy tan de acuerdo, no es necesario, me parece a mí. O sea, uno no tiene que ir toda la vida buscando agradar a todo el mundo. Siendo amable puede ser, pero buscando agradar necesariamente no. Uno va a la ferretería, va a comprar algo y no vas ni por hacer un amigo ni nada. Simplemente vas a hacer la compra y te vuelves a tu casa, ¿no? Y bueno, y no es necesario caerle bien al vendedor ni nada por el estilo. Y por otro lado, bueno, esa idea de que si sos amable con la otra persona siempre vas a recibir amabilidad de la otra parte, desgraciadamente, a mi parecer, no es así siempre. Bueno, sobre eso había hablado en el video anterior, no voy a repetir ese tema. Aquí lo que sí quiero hacer es destacar puntos que me han parecido interesantes. El libro, bueno, básicamente consiste en una serie de consejos, que son alrededor de más de 30 consejos son. Y otra crítica, rapidito, que voy a hacer aquí, es que por ahí también se vuelve un poco repetitivo en algunas partes, porque como que repite los consejos en cierta forma, porque como que va aplicándolos, si se quiere, a diferentes situaciones y cosas así, entonces pareciera como que se está repitiendo. Pero bueno, los puntos que sí he rescatado y que para mí son los más fundamentales o los más interesantes por lo menos de este libro, bueno, son los que voy a dar aquí en este video. El primer punto, que uno siempre debe tratar de dar al otro lo que quiere. Ese es, bueno, así es como yo le he puesto a este punto, ¿no? El autor no lo presenta necesariamente así, pero es la idea básicamente que sugiere. Y sobre esto también ya he hablado en otros videos, también ya varias veces he mencionado lo mismo, esta idea de que uno siempre tiene que tratar de darle al otro lo que quiere básicamente. ¿Y qué es lo que quiere la gente? Bueno, la gente, por ejemplo, cuando uno va a relacionarse con alguien, cuando uno va a hablar con alguien, por ejemplo, cuando estás conociendo a alguien o lo que fuese, bueno, muchas veces nos tentamos a hablar, ¿no? A ser nosotros los que somos los que hablamos y ese tipo de cosas, por ahí no es lo más recomendable, podríamos decir así, porque la gente en definitiva quiere ser escuchada. Entonces lo primero, entre tantas cosas que la gente puede querer, es atención. Por eso, por ejemplo, lo que dice el autor también es que uno tiene que escuchar a la otra parte más que hablar, porque las personas quieren que se los escuche. Y bueno, ahí en el libro cuenta la historia de que él en algún momento había hablado con una persona y lo único que había hecho era dejarlo hablar a la otra persona. Y después esa persona había dicho que él era muy buen conversador porque lo único que había hecho era escucharlo, básicamente. Esa persona solamente quería ser escuchada. Y eso es algo que nos pasa a todos, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ha pasado que querés decir algo y te interrumpen? Bueno, ese tipo de cosas es que no hay que hacer. O sea, uno tiene que asumir ese compromiso, podríamos decir así, de no interrumpir a la otra persona, de no hablarle encima, de dejar que la otra persona se exprese, básicamente. Y cuando veas que la otra persona está, bueno, ya no tiene más que decir, recién ahí podés eh, hablar vos, básicamente. O sea, lo que hay que hacer es darle atención a la persona, porque eso es una de las tantas cosas que la gente quiere. ¿Qué otra cosa quiere la gente? Reconocimiento. La gente quiere ser reconocida cuando hace las cosas bien, eh, cuando tiene una cualidad que se destaca por sobre los demás. Bueno, son cosas que a la gente le gusta que le reconozcan. Y también eso, bueno, dice el autor que, bueno, uno tiene que precisamente reconocer a las otras personas. Y aquí habla también de un concepto interesante que es del deseo de importancia. Lo que dice es que, también esto he hablado en el otro video, pero bueno, lo que dice es que todo el mundo tenemos en el fondo un deseo de sentirnos importantes en algún sentido. Por eso precisamente es que hay gente, por ejemplo, que le gusta mostrar sus trofeos, sus títulos o cosas por el estilo, ¿no? Porque de esa manera precisamente se siente importante. Todo el mundo quiere sentirse importante y por lo tanto reconocer a la otra persona también es algo que, bueno, que la gente quiere y que uno tiene que tratar de darle precisamente ese reconocimiento.
otra cosa que la gente busca, bueno, algún beneficio para sí mismo. Esto más que nada podríamos aplicarlo a lo que sería el mundo de las ventas, por ejemplo, que, bueno, lo que dice el autor es, y esto creo que es un consejo bastante escuchado por ahí, que dicen que cuando vos vas a vender algo, no vas a, a hablar de lo que a vos te interesa. Por ejemplo, vos no vas a ir a vender un perfume y decir, mira, yo quiero que me compres esto porque necesito plata para irme de viaje. Estoy ahorrando para irme de viaje y por eso necesito la plata, así que cómprame el perfume, por favor. No es eso lo que tenés que hacer. Lo que vos tenés que hacer es decirle qué es lo que la otra persona, cómo le beneficiaría a la otra persona eso que vos le estás ofreciendo. Bueno, lo mismo tenés que pensarlo también para todas tus relaciones, en definitiva. Vos tenés que pensar cómo en definitiva le beneficia tu amistad o relacionarse con vos a la otra persona. Son cosas que en definitiva, bueno, en eso consiste lo que es dar al otro lo que quiere. Aquí una metáfora que usa al principio de este capítulo el autor es que cuando vos vas a pescar, llevas lo que, o sea, la carnada que al pez le guste, ¿no? Vas a llevar lombrices o lo que fuese que el pez quiere comer. No vas a llevar lo que a vos te guste porque la idea es atraer al pez, básicamente. Bueno, así mismo tenés que pensar con las personas. Vos tenés que pensar qué es lo que la otra persona quiere y en función de eso, bueno, ofrecerle precisamente sea atención, reconocimiento, algún beneficio o lo que fuese. Bueno, ese es el primer punto que quería destacar. Otro punto, y un poco relacionado con el anterior, es que uno no tiene que quejarse ni humillar a la otra persona, no tiene que criticarlo y no tiene tampoco que confrontarlo, podríamos decir así. Primero, bueno, ya he dicho, si uno por ejemplo se relaciona con otra persona y lo que hace es quejarse constantemente, bueno, básicamente vas a terminar hartando a la otra persona. Y la gente presente no quiere eso, pero esto relacionado con lo anterior, la gente no quiere escuchar tus quejas, básicamente. Por eso, bueno, lo mejor que puedes hacer es, o entre las cosas que puedes hacer es no quejarte tanto con la otra persona, básicamente. No sobrecargarla con quejas, básicamente. Porque a nadie le gusta, en definitiva. Te aburre, te cansa escuchar a una persona quejosa, en definitiva. La otra, bueno, no humillar a la otra persona. Obviamente, o sea, si vos ves que una persona hace algo, comete un error, por ejemplo, bueno, lo peor que puedes hacer, mejor dicho, es humillarla, burlarte, y eso obviamente que es algo que va a romper la relación, por lo tanto es mejor evitar hacer eso. El otro punto dentro de este punto que estoy hablando ahora es no criticar. Bueno, cuando por ejemplo la persona está, bueno, otra vez haciendo algo mal o tiene algo que no te gusta, por ejemplo, bueno, lo peor que puedes hacer también es criticarla, decirle, no sé, mira cómo te has vestido. Porque de esa manera la persona se siente mal, básicamente. Como ya he dicho anteriormente, la gente quiere que le reconozcan. Y por eso que vos hagas una crítica a la persona, sobre todo esas críticas que son destructivas, podríamos decir así, que buscan dañar, bueno, obviamente hay que evitarlas, básicamente. Y la última, en este punto, no confrontar. Esto, bueno, básicamente, cuando uno tiene una diferencia con la otra persona en alguna opinión, por ejemplo, eh, bueno, no, si querés ganarte la amistad de esa persona, no deberías confrontarlo, digamos. No tenés que ir al choque, como quien dice, sino que tenés que tratar de... Bueno, sobre esto también aquí voy a desarrollar este punto más adelante, pero en definitiva, plantearle de una manera amable que por ahí va a tener una forma de pensar diferente. Aquí el autor cuenta, por ejemplo, una historia donde dice que él en un momento estaba en una cena y estaba hablando con otra persona y la otra persona, bueno, hace una cita, o sea, una cita, no recuerdo cómo era la cita, pero básicamente una frase que supuestamente era de la Biblia, o sea, el tipo ese decía que era de la Biblia y el autor del libro sabía que no, que estaba equivocado, que era no sé de qué otra obra. Y entonces empiezan a discutir básicamente que no, que es de la Biblia, yo estoy seguro que es de la Biblia, el otro que no es de la Biblia, que ese está creo que en Hamlet o no sé en qué otra obra. Y bueno, y después otra persona le dice al autor, como dándole una patadita para abajo, le dice, cálmate, porque lo estás dejando mal a la otra persona. Eh, Estás haciendo que se enoje de esa manera, no te vas a ganar a la otra persona, en definitiva, confrontándolo innecesariamente además. Y bueno, por eso otro consejo que da es que no, que no se debe confrontar con la otra persona, en definitiva. Eh, Esa de entrar en debates, en discusiones, si te querés ganar la amistad de la otra persona, no es conveniente. Otro ejemplo interesante que daba
el autor es de un tipo que vendía camiones, creo que era, un vendedor básicamente que iba, ofrecía sus camiones a los clientes o a bueno, a sus prospectos básicamente. Y cuando le decían, mira, a mí la verdad tus camiones no me interesan, prefiero comprar a la otra marca o otro vendedor. Y él entonces empezaba, bueno, le decían algo así como, los camiones de la otra marca son mejores, por eso prefiero comprar esos camiones y no los tuyos. Y él dice que empezaba a discutir el tipo, el vendedor empezaba a discutir que no, que los camiones son mejores, que los otros son peores por esto y esto, y empezaba una discusión básicamente, y salía de, bueno, de hablar con su cliente diciendo así en su mente que lo había ubicado, lo había puesto en su lugar, dice. Pero después se daba cuenta que no había vendido el camión. O sea, lo importante era vender y él había ganado la discusión, pero no había vendido nada. Y él había ido a vender, no a discutir. Y bueno, después de darse cuenta de eso, el tipo cambió sus actitudes y empezó, bueno, a ser más comprensivo, digamos así. A decirle, por ejemplo, sí, tenés razón, a lo mejor este camión no es para vos y seguramente te conviene comprar el otro camión porque tiene ventajas que son más acordes a lo que vos necesitas, bueno, algo así más o menos. En definitiva, no hay que confrontar con las personas, no hay que entrar en discusiones porque, bueno, eso básicamente crea una fricción, podríamos decir así, con la otra persona. Bueno, otro punto interesante es que tenés que llevar al otro a tu idea, pero de una manera amable, podríamos decir así. Incluso sugiere que tenés que tratar de que la persona piense que la idea que vos le estás dando en realidad se le ha ocurrido a esa persona. Tenés que buscar una manera de que la persona piense que ha sido ella la que realmente ha pensado en la idea. Eso es más o menos lo que sugiere, ¿no? Y lo que dice, por ejemplo, es que, bueno, cuando uno, por ejemplo, no está bueno, no está de acuerdo con la persona, con algún punto que plantea la otra persona, vos podés hacer, por ejemplo, decirle, mira, yo no estoy de acuerdo con eso, yo pienso que es de esta manera, pero no sé, a lo mejor estoy equivocado, no sé qué opinas de eso, y en definitiva lo que tenés que hacer es sembrarle la semillita, digamos así, a la persona, en su cerebro, en su mente, para que recapacite, digamos así. Pero no hacerlo de manera confrontativa precisamente, sino más bien hacerlo de una manera amable, simplemente como sugiriendo, digamos así, de que, bueno, bueno, vos no estás de acuerdo con esa idea y a lo mejor hay otro punto de vista que sea mejor o sea correcto, básicamente que sea el punto de vista diferente en definitiva que tiene él y bueno, eso, básicamente dejarle la semillita a la persona para que lo piense en pocas palabras. Y la otra, bueno, relacionada con esto es que también hay que hacer, como ya he dicho, que la persona crea haber llegado a la conclusión, a la idea por sí solo, básicamente. O sea, uno no, como que tiene que ir presente sembrando semillitas de ideas, podríamos decir así, en la mente de las otras personas para que esas personas dejen que esa semilla crezca dentro de sí mismo y bueno, y en algún momento puede pasar que esas personas digan, bueno, yo me he dado cuenta de esto y vos en el fondo estás diciendo, bueno, en realidad eso es lo que yo te he sugerido, pero déjalo, básicamente, vos déjalo como que esa persona se le ha ocurrido esa idea. No le digas, no, esa idea era mía, básicamente. No le digas, eso es lo que yo pensaba y es lo que te estaba diciendo. No, puedes dejarlo como que esa persona solito, por sí solo, ha llegado a esa idea. Y bueno, eso básicamente. Otro de los consejos y de los más curiosos, si se quiere, que he encontrado en este libro y que lo he escuchado también a otras personas decir esto, es que uno tiene que obtener el sí, sí. Básicamente esta es la idea de que dice que cuando, o sea, vos tenés que hacerle preguntas a la otra persona. Y esas preguntas siempre tienen que ser de respuesta afirmativa. Vos podrías preguntarle, por ejemplo, o podrías decirle, hace calor, ¿no? Y la persona te dice sí, por ejemplo. Y después le haces otra pregunta y que te vuelva a decir sí. Entonces ya tenés el sí, sí. Entonces, supuestamente, según lo que dice el autor, yo no puedo asegurar que sea realmente así, pero bueno, de lo que dice el autor es que de esa manera la persona se abre, básicamente. Es como que creas una apertura en la otra persona que hace que la relación fluya de manera más natural, podríamos decir así. Y mientras más sí obtengas de la otra persona, es como que creas más cercanía incluso con esa persona. En cambio, si vos haces preguntas donde la respuesta sea no, lo que hace es como generar ahí un choque, básicamente, y eso, cada no que te diga la persona, en cierta forma deteriora, digamos, ese vínculo que estás intentando crear. Por eso, siempre tenés que tratar de hacer que las preguntas sean con la respuesta sí. Bueno, incluso esto suelen decir los que suelen recomendar para invitar a salir a alguien, por ejemplo. Si no sé si te gusta una persona y la querés conocer,
Entonces vos tenés que decirle, le haces una pregunta que te diga sí, le haces otra pregunta que te diga sí, y de ahí le decís, ¿querés que salgamos un día? Y supuestamente la persona te va a decir sí. Según eso es lo que plantean algunos, no sé si será cierto o no, pero bueno, es una interesante estrategia para por lo menos tenerla en cuenta. Que siempre cuando uno quiera agradar a la otra persona y obtener algo de la otra persona, bueno, tiene que tratar de que la persona te diga sí y sí. O sea, dos veces sí, y si es posible más, mejor todavía. Mientras más sí obtengas de la otra persona, más apertura hay supuestamente, más cercanía vas a crear con esa persona. Y por último, bueno, la última idea que quiero destacar aquí es que uno debe darle a la otra persona una reputación que mantener. También es un punto bastante interesante si me preguntan a mí. Dice que precisamente cuando vos halagas a la persona de alguna manera, por ejemplo, vos le decís, sos una persona trabajadora, entonces de esa manera esa persona siente esa necesidad de complacer básicamente al otro. Cuando vos le decís, sos una persona trabajadora, siempre veo que te esfuerzas mucho, entonces como que de esa manera la persona que recibe ese halago siente que tiene que cumplir precisamente con eso que le acaban de decir. Por eso también es un punto bastante interesante, ¿no? Si vos le decís a alguien, por ejemplo, sos una persona inteligente, por ejemplo, o sos una persona estudiosa, bueno, de esa manera esa persona como que siente la necesidad de conservar esa reputación. Estaba la historia de un hombre que dice que había empezado a bajar su rendimiento en el trabajo porque se estaba haciendo mayor básicamente, se estaba haciendo mayor y había empezado a bajar su rendimiento, entonces el jefe había ido a hablar con él y le dice, vos siempre has sido una persona, bueno, que aquí te queremos mucho, que siempre has sido una persona que ha cumplido con los tiempos, pero últimamente te estás atrasando mucho y el trabajo no está siendo tan eficiente, pero yo sé que vos sos una persona que da lo mejor de sí y así cosas por el estilo. En definitiva lo había halagado, entonces dice que a partir de ese momento esa persona había empezado a mejorar otra vez su rendimiento, a volver a sus niveles anteriores, podríamos decir así. ¿Por qué? Porque la persona al sentirse halagada, al sentirse que le están reconociendo precisamente algo de su esfuerzo o lo que fuese, o sus cualidades positivas, entonces tiene esa necesidad de conservarla o de reforzar esa reputación precisamente. Bueno, esos son algunos de los consejos que da el autor que me pareció los más interesantes. Y bueno, otra cosa que no he dicho que me parece también interesante destacar es el hecho de que este libro, yo lo recomiendo porque la verdad está interesante el libro, es un buen libro. Y en definitiva lo que destaca mucho el autor aquí es que todo lo que él te aconseja es, bueno, en definitiva lo podés usar para el bien o para el mal, podríamos decir así. Por ejemplo, vos podrías halagar a la otra persona, pero hacerlo, adularla, digamos así, no hacerlo de manera honesta, sino de manera, bueno, hipócrita. O aquí, por ejemplo, uno de los consejos que da el autor es que siempre, que ya he dicho aquí, ¿no? Que tenés que destacar cosas positivas en la otra persona, en definitiva. Por ejemplo, podrías destacar su forma de vestir, su, no sé, cualquier cosa, su talento, lo que fuese. Y, y siempre hay que hacerlo de manera honesta, dice, ¿no? No hay que ser hipócrita, básicamente. No es que vuelvas a decir qué lindo te estás vistiendo solamente porque quieres quedar bien. Tenés que tratar de, o sea, el halago que vayas a hacer de esa persona tiene que ser sincero, básicamente. Y siempre que vos notes algo destacable en la otra persona, se lo decís. Eso es más o menos lo que plantea el autor. En línea general podríamos decir que eso es lo que plantea. Por eso yo decía que lo que él dice es que siempre que vos seas amable con la otra persona vas a recibir bueno, su respuesta va a ser amabilidad hacia vos. Desgraciadamente yo en ese punto no estoy tan de acuerdo, pero sí, o sea, ya básicamente cuando vos querés ganarte a la otra persona de alguna manera, aquí cuando hablo de ganarme a la persona, precisamente no estoy diciendo aprovecharse, porque también hay una forma de ganarse a la otra persona para aprovecharse, ¿no? Aquí o sea, esto es una herramienta y vos lo podés usar como consideres, ¿no? Lo podés usar para el bien o para el mal. Lo podés usar de manera honrada o de manera deshonesta, en definitiva. Eso está en cada uno. Obviamente, siempre hay que tratar de hacer las cosas de manera honesta, sin ser hipócrita y cosas por el estilo, ¿no? Eso básicamente. Y bueno, eso era lo que quería destacar sobre este libro. Espero que les haya interesado y bueno, muchas gracias por haber visto este video. Antes de cerrar voy a comentar que he cambiado otra vez de lugar. Estaba ya en una pieza bueno, que era donde tenía mis inquilinos antes. Ahora he despejado un lugar aquí en la casa y
y me he trasladado, por eso es que está el fondo de otro color. Y espero que ya este sea el lugar definitivo. El problema que voy a tener aquí es que estoy al lado de la calle, básicamente. Por este lado está la calle, pasan vehículos, el perro del vecino ladra todo el día. Son inconvenientes que voy a tener y mientras no tenga un equipo para, bueno, que me permita, entre otras cosas, sacarle el ruido básicamente del ambiente, bueno, bueno, saldrán así los videos básicamente, saldrán así como este con ruido de fondo, seguramente han pasado vehículos, ¿no? Yo no he escuchado nada porque estaba metido en el video, pero eso básicamente. Ojalá más adelante pueda comprar cosas para el canal para hacerlo mejor. Pero bueno, espero que les haya interesado el video, el tema. Y bueno, muchas gracias si se quedaron hasta el final, muchas gracias. Y bueno, denle like, comenten algo, aunque sea para que YouTube me recomiende, porque todavía no tengo seguidores ni nada por el estilo. Estoy relativamente hace poco empezando en esto y bueno, todavía está ahí abajo el canal de YouTube. Bueno, eso va a ser todo, gente. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final y nos vemos pronto si Dios quiere.